Habla el jefe de gabinete. Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno. En virtud de su trayectoria, que muchas veces no se pone en consideración como debería. Un hombre que condujo 35 años de la Asociación del Fútbol Argentino y que ha obtenido logros de carácter significativo. Estos logros merecen resaltarse porque muchas veces no se exponen, pero Argentina, durante su gestión, ha alcanzado un campeonato mundial en 1986, ha alcanzado precisamente el subcampeonato en 1990 y ha alcanzado también el reciente subcampeonato en el año 2014. Argentina ha participado en forma sistemática y reiterada en todos los campeonatos mundiales durante sus 35 años de conducción de la Asociación del Fútbol Argentino y ha obtenido muchos resultados muy positivos. La selección sub-23 que representó a la República Argentina en los Juegos Olímpicos, tanto de Atenas como de Beijing, obtuvieron la medalla dorada. También la medalla de plata en Atlanta de 1996. La Copa FIFA de Confederaciones en Arabia Saudita de 1992. 6 campeonatos mundiales de sub-20 en Japón en 1979, en Qatar en 1995, en Malasia en 1997, en nuestro país en el año 2001, en Holanda en el año 2005 y también en Canadá en el año 2007, con 2 Copas Américas, tanto en Chile en 1991 como en Ecuador en 1993 y 2 subcampeonatos 2004 y 2007. Por lo tanto, es absolutamente necesario reconocer su trayectoria y, por supuesto, resultados que han otorgado el prestigio que hoy tiene el fútbol argentino. Y es importante muchas veces porque se critica respecto al tema de financiamiento y al estado financiero de los clubes, pero es muy importante reconocer este cuadro. Las principales ligas del mundo, este cuadro aquí, dice que la liga inglesa obtiene financiamiento por 2.946 millones de euros por año, la liga alemana 2.108 millones por año, 1.859 millones por año la liga española, 1.682 millones de euros la liga italiana y la liga francesa 1.297 millones de euros. En definitiva, la República Argentina, por derechos de transmisión en materia de televisión, obtiene un financiamiento equivalente al 10 al 12% de esa cifra, o por lo menos a la cifra que es la parte proporcional de los ingresos, me refiero de los ingresos por televisión que tiene la liga de mayor nivel de ingresos. Por lo tanto, es bueno remarcar lo que ha significado eso en términos de prestigio internacional para el fútbol argentino, su rol preponderante en la Federación Internacional de Fútbol, que es la FIFA, y por supuesto también inversiones significativas en materia del predio de la Asociación del Fútbol Argentino y la infraestructura para mejorar la formación en materia de fútbol. Por eso me parece que en estas circunstancias es muy importante rendir un justo y merecido homenaje a su trayectoria. En segundo lugar, quería transmitir que la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, va a participar en horas de la tarde en la firma de acuerdos de convenios de reestructuración de deuda que involucran a 13 provincias argentinas en una primera etapa y luego las 4 restantes en una segunda etapa. Y esto implica continuar con las renovaciones de carácter trimestral de la reprogramación del flujo de servicios e intereses de la deuda pública. Creo que es muy trascendente este hecho porque hemos tenido un incremento de aproximadamente 1.021% de evolución de la recaudación tributaria a las provincias en el periodo 2003 y 2013, como lo dijimos en reiteradas oportunidades. 1.078% es el incremento del Fondo Federal Solidario para la realización de obras de infraestructura, una evolución muy positiva desde el punto de vista de la evolución de la deuda. Ha habido una compensación o estimada en el año de aproximadamente 10.000 millones de pesos, que es la reducción de deuda neta y, por supuesto, eso tiene un impacto como un alivio en las finanzas públicas de carácter provincial. También quería hacer una mención a que el Banco Mundial destacó los
importantes avances en el proceso de ejecución de la recuperación de la obra de la cuenca Matanza-Riachuelo. Es una inversión total de 718 millones de dólares, implica un beneficio directo a 7 millones de personas que forman parte de la cuenca y genera el involucramiento activo de 13 municipios. Se han firmado los respectivos contratos para el inicio de esta obra, que contiene desde la cuestión de busca limitar básicamente la descarga directa de residuos cloacales y oxigenar el agua con la idea de que vuelva la vida al río, digamos. Es la construcción de un gran tubo colector en el margen izquierdo del riachuelo que conducirá a los residuos cloacales a diferentes plantas de tratamiento, evitando descargas directas al cauce. O sea, se prevé un gran caño de 11,5 kilómetros de largo, incluye la reconversión de carácter industrial. Ya existen 459 industrias reconvertidas y 1.300 más en proceso de reconversión. También el Ministerio de Salud lanzó el Plan Nacional para mitigar el dolor de pacientes con cáncer. Es a través del Instituto Nacional del Cáncer para cuidados paliativos en 9 hospitales públicos en referencia del acceso de pacientes oncológicos de analgésicos opioides, morfina y metadona, producida por Laboratorio Público de Santa Fe, e implica un ahorro de costo para el Estado y una producción inicial de 1 millón de comprimidos de metadona y también de 300.000 de morfina. Por último, supongo que formará parte de las preguntas, así que seguramente después vamos a hablar de toda esta cuestión vinculada al tema de fondos buitres. Buen día, ministro. Javier Pasaragua, la M530, la Radio de las Madres. Bueno, justamente ese tema, finalmente ayer no se pudo llegar a un acuerdo con los fondos buitres. ¿Cuál es entonces la situación al día de hoy, la situación jurídica de la Argentina respecto de lo que no se acordó en el día de ayer? ¿Cómo continúa? El mediador Pollack dijo que está a disposición de las partes para tratar de llegar a un acuerdo. Y si quedó parte de la delegación de banqueros en Nueva York para tratar de llegar a un acuerdo ellos entre privados, ¿qué se sabe de eso? Gracias. Bueno, en primer lugar, cualquier eventual acuerdo entre privados obviamente no implica injerencia o incumbencia por parte del Estado. En consecuencia, es una cuestión que forma parte de negociaciones por fuera de los canales formales que naturalmente deben respetar los principios esenciales del Estado. Esto es, el Estado debe, a través de su gobierno, legítimamente constituido por la voluntad popular, cumplir el mandato constitucional correspondiente y obviamente no solamente respetar la Constitución, para lo cual tiene que respetar claramente el artículo 75, inciso séptimo, que corresponde al Congreso de la Nación la atribución del arreglo de la deuda interior y exterior de la Nación. Por lo tanto, es necesario respetar las leyes emergentes de ese proceso de reestructuración de deuda y también, por supuesto, lo que significa no solamente la Constitución y las leyes, sino el mecanismo de encuadramiento desde el punto de vista de la ley de presupuesto original, la ley complementaria de presupuesto, la ley de administración financiera, a los efectos de garantizar de cualquier tipo de diálogo que pueda promover el gobierno esté directamente basado en exigir condiciones de negociación justas, equitativas, razonables, legales y sustentables para el 100% de los bonistas. Lo que me parece importante destacar es que acá ha habido efectivamente una mala praxis por parte del Poder Judicial en Estados Unidos. Y es una responsabilidad que incumbe a sus 3 niveles de gobierno. Y hemos observado en este proceso una marcada incompetencia por parte del Special Master para generar las condiciones de negociación razonables que la República Argentina ha planteado de una manera muy clara. En ese sentido, su marcada incompetencia es por no haber entendido claramente el proceso, por no respetar la condición de la República Argentina como país soberano y por, definitivamente, desconocer cuestiones elementales desde el punto de vista de esta negociación. La República Argentina lo ha ratificado el ministro de Economía en múltiples oportunidades. Lo ha ratificado personalmente, lo ha ratificado la Presidenta de la Nación. Tiene una restricción desde el punto de vista constitucional y legal. Por eso la oferta es la apertura al canje para resolver esta cuestión o eventualmente el otorgamiento de un stay, que es precisamente una medida cautelar de suspensión de sentencia
con el objeto de abrir un compás de espera para generar las condiciones de negociación. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, por los efectos colaterales derivados de la aplicación de la cláusula Rufo, que es la cláusula del acreedor más favorecido, que podría disparar una multiplicidad de juicios contra el Estado argentino. Pero acá me parece que es absolutamente necesario remarcar lo siguiente. La República Argentina ha pagado, ha depositado los fondos necesarios y suficientes en la cuenta del agente fiduciario en el Banco Central. Por lo tanto, son fondos que no pertenecen a la República Argentina, son fondos que pertenecen a los tenedores. Por lo tanto, los tenedores deben exigir su pago. Aquí es necesario admitir la responsabilidad desde el agente fiduciario hasta las agencias de compensación, hasta claramente la actitud de los tenedores, que deben exigir al juez la recepción correspondiente de los fondos depositados por la República Argentina. Aquellas calificadoras de riesgo, o aquellos agentes financieros, o aquellos consultores que pretendan decir que la República Argentina está, entre comillas, en un supuesto default técnico, es una patraña absurda que pretende fulminar el proceso de reestructuración. Argentina pagó, Argentina cumple, Argentina ha cumplido todos los requisitos derivados de un contrato que no fue objetado por la Security Exchange of Commission en Nueva York en el marco de la legislación de New York. Por lo tanto, lo que nosotros decimos muy claramente es que Argentina propició el proceso de reestructuración con el 92,4% de adhesión y logró cumplir claramente con el pago. Ahora, la responsabilidad es del juez para garantizar que efectivamente el pago venga a cada uno de los tenedores. Y ahí es donde me parece importante. Yo observo todas estas operaciones de prensa promovidas por los fondos buitres, por los buitres locales, por ciertos medios de comunicación, obviamente con hostilidad marcada hacia el gobierno, para pretender endilgarle el problema de la responsabilidad de esta cuestión al gobierno argentino. Y el gobierno argentino lo que ha cumplido es precisamente con el pago, y lo que ha cumplido es con el prospecto, ha cumplido con el contrato, ha cumplido con la ley. Y la verdad es que el sometimiento a la jurisdicción de Nueva York no es un problema de este gobierno. La prórroga de jurisdicción empezó en el año 1976 y los procesos de reestructuración exigen claramente esa reestructuración. La estrategia del gobierno argentino fue coherente en el sentido de recuperar soberanía y autonomía decisoria, logrando la cancelación de deuda externa en manos privadas. Tal es así que hoy participa con cerca del 8% del total de la deuda pública argentina. Mientras, con esfuerzo en términos de generar los incentivos para crecer en términos económicos y garantizar el pago de los servicios de deuda de capital e intereses, automáticamente íbamos generando la reducción abrupta de la deuda pública en moneda extranjera en manos privadas. Eso es verdaderamente coherente. Y en ese sentido, la sentencia, como sabemos, es una sentencia que ha sido convalidada por acción o omisión en todas las instancias del Poder Judicial de Estados Unidos. Por esta mala praxis, verdaderamente Estados Unidos es responsable de no actuar adecuadamente. Y que no vengan con la excusa de que el Poder Judicial en la República, en Estados Unidos, es independiente. La verdad que es independiente de la racionalidad, es independiente de decisiones que son compatibles con el funcionamiento del sistema financiero internacional, pero no es independiente de los fondos buitres, grupo minúsculo que en definitiva pretende socavar un proceso de reestructuración voluntaria de deuda. Entonces, lo que me parece importante es que aquí se abren múltiples instancias en materia internacional. Por ejemplo, la apelación ante la Corte Internacional de la Haya, respecto a la introducción de instancias, con o sin medida cautelar. Por ejemplo, la opinión consultiva respecto a los procesos de reestructuración de deuda. Por ejemplo, la necesidad de un debate de carácter internacional en la Asamblea de las Naciones Unidas para propiciar el debate de carácter estructural asociado a la convocatoria de una conferencia y una eventual convención para regular la obligatoriedad desde el punto de vista del acuerdo de mayorías a las minorías. No puede
el sistema financiero, no puede la comunidad internacional avalar la acción de grupos minúsculos que pretenden fulminar procesos de reestructuración voluntaria de deuda de un país soberano. Pero ¿qué podemos esperar del liderazgo mundial y de esta comunidad internacional que ni siquiera es capaz de intervenir en guerras cuando matan personas? Entonces no les importa absolutamente nada. No les importa vulnerar la soberanía de los países, no les importa que muera gente y no les importa actuar como deben actuar frente a este tipo de grupos minúsculos. Entonces, el sistema financiero internacional ejerce un señoreaje en esta cuestión. Pero esto no puede seguir indefinidamente. No puede, no es posible que el mundo coexista, conviva con este tipo de agentes minúsculos que distorsionan el funcionamiento del sistema internacional, las relaciones entre países, el ejercicio de la soberanía y sobre todo la voluntad de los pueblos. Pero no hay duda de una cuestión. Aquí ya no se trata de fulminar el proceso de reestructuración de deuda pública. Aquí de lo que se trata es de tener esta denominación que muchos tienen, la nueva Arabia Saudita, por parte de la República Argentina en virtud de ser la segunda reserva de shale gas y la cuarta reserva de shale oil. No les quepa la menor duda a todos los argentinos que defender la posición argentina es defender nuestra soberanía, es defender nuestras riquezas, es defender el pan de nuestros hijos. Por eso, por lo que en realidad quieren es venir por nuestros recursos estratégicos, apoderarse de él, porque no les ha temblado el pulso para provocar guerras, para intervenir países en nombre solamente de la apropiación indebida e irracional de la riqueza. No es casualidad que el 1% de la población mundial concentre entre el 43 y 47% de la riqueza. No es casualidad. Y estos son los métodos y estas son las prácticas extorsivas. Por eso, la posición argentina ha sido clara, contundente y, en definitiva, también tenemos que decirles a todos los argentinos respecto a la evolución de estos acontecimientos. Quiero decirles que, les he explicado varias veces, primero, desde el año 2001 hasta el año 2005, pasaron prácticamente 4 años en donde la República Argentina, después de su declaración de default, inició el proceso de reestructuración y obtuvo el 76%. Después pasaron otros 5 años más prácticamente para llegar al 92,4%. Queda el 7,6%. Entonces, muchos preanuncian la catástrofe, recesión, inflación, desempleo, pobreza. Pero la verdad es que, en definitiva, se trata de una sentencia, de una ejecución de esa sentencia y que no debe estar asociada a las políticas activas por parte del gobierno. Nosotros vamos a seguir con los estímulos para producir más bienes y servicios, para exportar más, para obtener financiamiento para la logística integrada y para lograr realmente crecimiento y expansión de la actividad económica. En un mundo complejo, obviamente que es un mundo complejo, pero la verdad de la historia es la siguiente. Cuando ha habido un acuerdo entre YPF y la empresa Chevron para procesos de exploración y explotación hidrocarburífera, esa inversión está programada en 1.600 millones de dólares y se ejecuta. Hay 3.885 millones de dólares en 33 proyectos mineros y se ejecuta. Hay una estrategia para seguir expandiendo los acuerdos de carácter comercial de Argentina y se ejecuta. Hay aproximadamente 2.000 millones de dólares de financiamiento de organismos multilaterales de crédito y se ejecuta. Hay un acuerdo por el Club de París y se paga. Y en ese contexto, lo que nosotros admitimos es que la responsabilidad también de las empresas que forman parte de los países miembros del Club de París es garantizar inversión extranjera directa. Y por lo tanto, la inversión extranjera directa no puede estar atada a la presión de grupos minúsculos buitres, por una razón muy sencilla, porque las inversiones de carácter estratégico están asociadas precisamente a la inversión para la generación de producción, empleo y comercialización de los productos que eventualmente produzcan. En ese sentido, lo quiero transmitir con absoluto énfasis. Por eso, no hay una causalidad o una correlación directa entre una u otra decisión. Y lo más importante es que, en definitiva,
el no otorgamiento de esta medida cautelar para la suspensión en la ejecución de la sentencia por un plazo determinado ha sido realizado ex profeso, con el objeto solamente de pretender amilanar a las decisiones del gobierno o reducir la posibilidad de las decisiones de gobierno. Pero se equivocan. El gobierno no solamente va a cumplir con su responsabilidad política e institucional, sino que ha expuesto claramente lo que debe exponer todo gobierno, que debe respetar la Constitución, por la cual juró la Presidenta de la Nación, por la cual juramos cada uno de los funcionarios, y a su vez respetar las leyes. Y en ese contexto vamos a garantizar la posición de la República Argentina. O sea, esta es una cuestión que, si efectivamente los buitres querían establecer condiciones de negociación mediante diálogo, hubiesen efectivamente propiciado el ejercicio de la medida cautelar. Porque no cabe la menor duda que el juez responde a sus intereses. El juez Griesa no es un juez independiente, entre comillas, como dicen acá muchos de sus voceros, porque la verdad es que pareciera que el juez tiene defensores acá. O inclusive consultoras dice el 44% del pueblo argentino adjudica responsabilidad al gobierno. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno? La responsabilidad de no haber contraído la deuda y de tener la continuidad, por la continuidad jurídica del Estado, de pagar deuda que otros gobiernos contrajeron. Porque estos señores que accionaron con sus bonos no accionaron con bonos reestructurados de deuda argentina. Los fondos buitres, y le digo muy claramente al pueblo argentino, los fondos buitres accionaron con títulos de deuda del famoso megacanje, ruinoso para el país, 61%, con 150 millones de dólares de comisiones que se cobraron algunos y que debe investigar la justicia, y 56.000 millones de dólares de incremento de la deuda pública, que es un factor para condicionar el desarrollo del país. Pero a su vez, también, lo quiero decir con mucho énfasis, el 39% restante son bonos del 96 al 2000. Por lo tanto, lo que quiero decirles a todo el pueblo argentino es que, en definitiva, estos tenedores de deuda que compraron, vuelvo a insistir, una deuda en el año 2008, 48,7 millones de dólares. La sentencia pretende hacer ejecutar 832 millones de dólares, 1.608% de ganancia. La reestructuración de la deuda argentina, en las mismas condiciones que el resto de acreedores, le genera 300% de rentabilidad, obscena rentabilidad que pretenden exigir. No se puede funcionar así en un sistema de carácter financiero y o capitalista. Esta es verdaderamente una vergüenza y allí debe imperar la justicia. Entonces, si hay un juez que se confunde, que no toma decisiones, que es claramente un agente de los fondos buitres, que el mediador es un agente de los fondos buitres, que el Poder Judicial está cooptado por los fondos buitres, entonces, ¿de qué justicia me hablan? ¿Y de qué independencia del Poder Judicial me hablan? Aquí hay una responsabilidad de un Estado, y es la responsabilidad de Estados Unidos, para generar las condiciones de respeto irrestricto a la soberanía de los países. Esta es la posición argentina, posición racional, posición basada en la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio, posición que respeta el prospecto de la deuda reestructurada, que ese prospecto es un contrato, que ese contrato no fue objetado por los organismos de regulación y, por tanto, la Argentina también hará valer sus derechos ante la comunidad internacional. Y eso es lo que corresponde hacer y ese es el apoyo que cuenta por parte de la comunidad internacional. Ministro, buen día. Sergio Sasa, Radio 10, San Carlos Bariloche y la FM del Mercado Central. Le quiero hacer una consulta sobre si el gobierno está trabajando, continúa trabajando sobre los empleados que aún no fueron reincorporados en la empresa Lear, la autopartista. Después le quiero hacer un comentario sobre que el gremio de prensa sufrió en C5N el despido de 25 trabajadores, compañeros, antes de ayer, y realmente son 25 familias que quedan en la calle. Creemos que haber alguna respuesta, si el gobierno va a trabajar en eso, tratar de que la empresa revea la posición y vuelvan a tomar los trabajadores. Después una consulta sobre
un tuit que ayer escribió la presidenta pidiéndole al gobierno israelí sobre la vida del sacerdote argentino que está ahí, este pueblo que sigue atacando a los civiles en Palestina y está matando ya más de 1.400 civiles palestinos, que realmente ayer a última hora usted hablaba de estos países que atacan a otros, el tema financiero, pero no hablan de la guerra. Ayer Estados Unidos aprobó la venta de armas y municiones a Israel. Ayer, a la noche, aprobó. No, por supuesto que eso es un hecho repudiable. La carrera armamentista, o sobre todo el comercio de armas, que se usa para matar a otros seres humanos. Verdaderamente estamos ante un mundo en donde impera la absoluta irracionalidad. Y en ese sentido, lo que quiero transmitir es que la posición del gobierno argentino, por supuesto la manifestó la Presidenta de la Nación públicamente, pero a su vez también por nota de carácter formal por parte del canciller Héctor Timerman, con el objeto de preservar, obviamente, las condiciones de vida del sacerdote y de las personas, que son aproximadamente 100 personas con discapacidad que son atendidas por él, digamos, y por su fundación. Por lo tanto, nosotros creemos claramente que eso es una protección de carácter humanitaria y es una exigencia por parte del gobierno argentino. En segundo lugar, con respecto al tema de conflictos, entiendo y tengo entendido que existe un procedimiento desde el punto de vista de asamblea de delegados convocada en el ámbito de la empresa Lear con el objeto de establecer las condiciones de debate y de trabajo para la elección de los delegados y la normalización en el funcionamiento de la actividad empresaria. Respecto a otros conflictos de carácter laboral, obviamente existen múltiples instancias, no solamente hacer valer el respeto de la legislación laboral por parte del Ministerio de Trabajo, sino también acudir a las instancias correspondientes cuando así lo requiere, desde conciliación obligatoria hasta mecanismos de mediación a los efectos de generar los correspondientes o las correspondientes estrategias o los elementos necesarios para resolver problemas. Nosotros hacemos un monitoreo del mercado laboral, su evolución y a su vez también la identificación de empresas que por o reducción de demanda externa o interna tienen dificultades desde el punto de vista financiero. Por lo tanto, hacemos una evaluación tanto en el programa de reforma productiva como a través de otros programas correspondientes. Y hacemos, en el transcurso de esta semana, tenemos agendado una reunión con aquellas empresas de una primera parte de aproximadamente entre 15 y 20 empresas que hemos observado reducción de personal para ver causas y para también generar los mecanismos y las herramientas necesarias para promover la continuidad laboral y la estabilidad en el empleo. Las políticas públicas han tenido el objetivo esencial de garantizar inclusión social, propiciar los incentivos a la producción de bienes y servicios y propiciar también no solamente la formalización del empleo, sino la preservación de su estabilidad, para lo cual disponemos de un conjunto de herramientas, tal es así también que la última ley de promoción del empleo, con su reglamentación correspondiente, tendrá que aplicarse eficazmente a partir del 1 de agosto y estamos haciendo todos los esfuerzos para publicar la norma, para atender a la reducción de la informalidad laboral. La meta es lograr 430.000 trabajadores incorporados al régimen del empleo formal, privado, y eso también implica desde la corresponsabilidad gremial hasta las microempresas, hasta los estímulos correspondientes a la promoción del empleo. Nosotros creemos que esa es la instancia a partir de la cual estamos trabajando y lo vamos a hacer. De manera que cualquier conflicto que emerja, producto de cuestiones que tienen que ver con el mercado de trabajo, con la cuestión laboral, hay una intervención directa desde Jefatura de Gabinete y Ministerio de Trabajo. Buen día, ministro. Jonathan de Felipe de Notinac. Retomando el tema de la aparente negociación entre los bancos y los fondos buitres, usted nos acaba de decir que es una conversación entre privados que no le merece comentarios. Sin embargo, quisiera hacerle dos preguntas puntuales al respecto. La primera, si hubo alguna consulta por parte de los bancos antes de emprender la negociación al gobierno, y si el gobierno considera que este eventual acuerdo es una solución o un problema adicional, teniendo en cuenta que en su momento se acusó a estos sectores financieros de ser causantes de la devaluación del peso en enero
y de no impulsar los estímulos necesarios mediante líneas de crédito para reactivar la economía. Y otra consulta tiene que ver con si el gobierno nacional está unido detrás de la postura que usted acaba de exponer y de la estrategia planteada, porque algunos medios han publicado un aparente malestar del presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y del titular de YPF, Miguel Galuccio, por el primero haber sido apartado aparentemente de las negociaciones y el segundo porque vería complicado el financiamiento que YPF necesita. Gracias. Bueno, en primer lugar, respecto al tema de la negociación, o mejor dicho, las instancias del diálogo para promover condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas, ese liderazgo está ejercido por la Presidenta de la Nación. Por lo tanto, la Presidenta de la Nación tiene un equipo de trabajo y genera, en virtud de su liderazgo, la capacidad para llevar adelante esta estrategia. En segundo lugar, el tema de la acción de privados puede ser consulta o inconsulta. Eso también tiene que ser debidamente aclarado, en el sentido siguiente. Cualquier acción de grupos de interés privado, sea empresas, sea grupo de empresas, sea bancos o grupos de bancos, mientras no tenga ningún tipo de vinculación con el Estado respecto a sus decisiones de carácter individual, puede tomar la decisión que considere oportuno. Ejemplo, lo que el Estado argentino no puede es brindar ningún indicio que pueda afectar los efectos colaterales consiguientes. Ejemplo, hay una cláusula, que es la cláusula Rufo, que es la cláusula de acreedor más favorecido, que puede generar consecuencias legales en tanto y en cuanto el Estado interviene de manera directa o indirecta por el principio de alter ego. Ejemplo, que participe de un modo directo o indirecto algún organismo del Estado. Ejemplo, que participe de un modo directo e indirecto por decisiones que incumben al Estado. Y entonces, en ese sentido, es necesario preservar la cuestión autónoma del Estado en el proceso de diálogo a los efectos de no generar ningún efecto colateral. Y esto es claramente cierto para el Banco Central y los instrumentos que se puedan disponer, para ANSES como administrador de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso corresponde también para los bancos de carácter oficial. O sea, tenemos que ser muy claros. Hemos estudiado multiplicidad de variantes desde el punto de vista del proceso de diálogo que se ha seguido, pero en todos los casos la posición de Argentina era minimizar o claramente eliminar cualquier acción y o decisión que implique disparar el riesgo sistémico de la aplicación de la cláusula Rufo. Por una razón muy sencilla, porque el sistema judicial de Estados Unidos no resulta confiable, absolutamente demostrado que no es confiable. Usted se imagina que un juez de las mismas características, por cualquier indicio, a través de una instancia de partes, promueve una acción judicial que dispare entre 120 o hasta 500.000 millones de dólares que afecte a la deuda pública argentina, eso tendría consecuencias extraordinariamente caóticas para la Argentina. Por eso, en aras de preservar el mandato constitucional, en aras de preservar el marco jurídico, en aras de preservar la condición de país soberano, en aras de preservar el proceso de reestructuración de la deuda y en aras de preservar al 92,4% de los bonistas que confiaron en la República Argentina y en aras de preservar el contrato. Porque cuando usted propicia un proceso de reestructuración de la deuda y le dice a los bonistas, adhiérase a este canje, aquí está el prospecto. Este prospecto es un contrato entre partes. El contrato es, usted recibe los bonos, me entrega los bonos que usted tenía de la deuda anterior, no contraída por este gobierno, tráigame el título de deuda, le doy un nuevo título de deuda. Ahora, me comprometo a que ese nuevo título de deuda que como Estado, el Estado le da, le garantizo que le voy a pagar rigurosamente los servicios de capital e intereses de deuda cuando corresponde. Y eso es lo que hizo la Argentina, es cumplir con sus acreedores,
es cumplir con el proceso de reestructuración de deuda. ¿Y qué hicieron estos fondos minúsculos buitres? En realidad han generado un proceso de interpretación de la cláusula pari passu absolutamente equivocada, dañina, perversa, alterando las condiciones esenciales del proceso de reestructuración. Por eso creo que la posición argentina es muy clara y por eso hemos mantenido esta posición. Esta es una posición muy clara de Argentina y vuelvo a insistir, la verdad es que la presidenta lo ha dicho con mucha claridad. Lo que la República Argentina pretende es la reestructuración del 100% de su deuda. Falta el 7,6% y creemos que es posible generar condiciones de negociación justas, equitativas, legales, sustentables. Ahora bien, nos tienen que dar la instancia correspondiente. Entonces, el gesto, la actitud ha sido muy clara. ¿Cuántas veces ha viajado el ministro Axel Kicillof para reunirse con el mediador? ¿Cuántas veces de su tiempo y de su vocación de servicio con todo el equipo, tanto la Procuradora del Tesoro como todo el equipo de Hacienda y todo el equipo legal y técnico de Presidencia, se han dedicado a poner horas de esfuerzo para que este diálogo sea fructífero? La Presidenta de la Nación, en forma personal y sistemática, ha seguido este tema. El equipo de Cancillería y Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, hay mucho esfuerzo promoviendo las condiciones de negociación. Y la verdad es que entendemos que esta posición irreductible de grupos minúsculos no le hacen bien, no solamente al sistema internacional, sino también dejan dudas muy marcadas respecto a la precariedad del sistema judicial de Estados Unidos, a la responsabilidad del Poder Judicial de Estados Unidos y a la responsabilidad del Estado en Estados Unidos en virtud de sus tres poderes, que no han intervenido eficazmente para hacer cumplir las leyes y los prospectos correspondientes que ellos mismos regulan. Por lo tanto, han generado verdaderamente una actitud que no se corresponde con el funcionamiento adecuado del sistema. Pero no obstante lo cual, vuelvo a insistir, Argentina cumple, Argentina paga, Argentina claramente ha cumplido sus obligaciones y corresponde a los acreedores exigir el pago. Y eso es lo que uno advierte como un problema. Observamos nosotros que los famosos holding, o sea, muchos bonistas que adhirieron al canje, no tienen una actitud agresiva, en todo caso, en materia judicial, como si no le importara la plata. La verdad es que los 539 millones de dólares que están depositados en la cuenta del Banco Central para ser transferido a aquellos que tienen jurisdicción de Nueva York, o los que tienen jurisdicción en Japón, o los que tienen jurisdicción inglesa o de Gales, a través de la legislación correspondiente, pareciera ser de que están cómodos que no se les pague. La verdad es que lo que deben hacer es exigir el pago. Muchas gracias. La palabra del jefe de gabinete, Capitanich.